Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy es el día 236 de tu crono Meditaciones Ayux E2. Bueno, como todos los días, le voy a pedir a Guilla, que es la inteligencia artificial muy rudimentaria cronocrática de nuestra aplicación La Cronocracia. Y en un, 2, 3. E2. Yo soy musical, con la ciencia de la vida. Polarizo con el fin de cuestionar estabilizando la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono lunar del desafío. Me guía el poder de la elegancia. La elegancia nos guía L2, mientras que el día en sí es E2. L2 es lo que polariza con el fin de embellecer. Y E2, a diferencia de eso, polariza con el fin de cuestionar, ya que lo que está produciendo E2 es sello la salida de la inteligencia. Entonces, si el tiempo está sellando la salida de la inteligencia, lo que tiene que hacer es cuestionar. Tiene que cuestionar a ver si está bien que eso salga o no. Sobre todo algo tan importante como la inteligencia. O sea, la inteligencia puede llegar a ser que sea algo muy bueno para nosotros o muy malo. Primero, tenemos que entender que el mundo planeta Tierra es una simbiosis que tenemos creada en nuestros propios cuerpos. Somos baterías de energía, podríamos estar creando planeta Tierra o planeta Mengulo en, en nuestro prana, eh, en nuestro cuerpo pránico, que es el cuerpo desarrollado con el electromagnetismo de nuestra chispa vital, que en sí la chispa vital es la masa de nuestro cuerpo, es lo que realmente sentimos como propio de uno mismo, mientras que el prana son sensaciones de todo lo que tenemos alrededor. Y en esas sensaciones también está nuestro plasma, nuestra alma, cuando se ilumina dentro nuestro. Nosotros pensamos que es porque abrimos los ojos, pero bueno, en realidad estamos iluminando el plasma radial. Y al iluminarlo, ¡plum!, se hace la luz. Y le estamos dando luz a esa simbiosis, a esta creación que llevamos dentro. Entonces, para que esta creación no sea negativa, eh, tenemos que ser muy intrépidos en cuestionarnos si está bien que se produzca la salida de la inteligencia para nutrir a tal forma o tal cosa o lo que sea que tengamos alrededor, porque como todo eso vive en paralelo en el sueño de creer que son seres reales de la Tierra, podrían llegar a ser muy negativos y hasta nos podrían llegar a matar si la inteligencia de ellos supera nuestra posibilidad de sobrevivencia al tenerlos a ellos presentes en nuestros entornos. Imagínate, vos sos creador del mundo, pero entre vos y el mundo no estás poniendo un muro, lo estás desarrollando adentro tuyo. Entonces imagínate si desarrollas un león. Y a su vez el tiempo le da la inteligencia al león de que vos sos alimento y te puede comer. Y viene y te come. Y se acabó el león y se acabó tu existencia. O sea, al morir vos como batería de energía también muere el león. Pero el león no lo sabe. El león piensa que vive en paralelo en el planeta Tierra. ¿Ok? Y vos hasta ahora sos un durmiente del planeta Tierra que pensás que vivís en planeta Tierra. Yo te estoy despertando y te estoy diciendo, no, amigo. El planeta Tierra está creado dentro tuyo. Y Dios es una parte tuya que se encarga de mantener un sistema de amortiguación de energía con todas las cosas que tenés creadas alrededor para que todo eso que es la creación funcione perfectamente bien y no te haga daño. ¿Ok? Entonces, el día de hoy polarizo con el fin de cuestionar, estabilizando la intrepidez. Entonces, es un día muy importante para ser muy intrépido, sobre todo cuando tomás el mandato básico de crononauta, que es como un eslogan de nuestra existencia, en donde decimos, soy tiempo creyendo ser energía viva. Entonces, sos tiempo. Si sos tiempo, esta programación es para vos, ya que esta es la programación del tiempo para poder crearse a sí mismo como energía viva. Entonces, en esta etapa, la etapa de la matriz, la etapa final que estamos experimentando, en el día de hoy, te vuelvo a decir, es muy importante que tomes mucha conciencia que lo que está enmatrizado en vos mismo es el mundo. Sos creador de ese mundo, pues sos tiempo creando
tu energía para poder recrear un mundo dentro tuyo como si este sucediese afuera tuyo. Pero todo lo que sucede en ese mundo proviene de la lectura de la chispa vital de tu propio cuerpo, que lee en cada instante presente la base de datos de toda la creación. Por lo tanto, se va a terminar desarrollando automáticamente el mundo alrededor tuyo. No es que vos lo estás creando, tenés que estar pensando en cada instante a ver en dónde va tal dibujito y en dónde va a ir tal cosa. Todo eso ya está automatizado. La base de datos es una base de datos donde están todos los datos de todas las cosas que existen en toda la creación, y en función a eso aparecen automáticamente las cosas que estuviesen alrededor tuyo. Entonces todo eso funciona automáticamente. Pero al funcionar automáticamente hay una salvedad a tu favor de que hay una parte tuya. En psicología se estudiaría como el super yo, pero bueno, no es el super yo, es algo más elaborado. Es esa parte de tu estructura psicológica que es consciente de ser la chispa vital, que adquiere toda la información de la lectura de datos de la creación, por lo tanto es como una supercomputadora cuántica que tiene toda la información de la creación, y además se convierte en la conciencia colectiva de la creación que tenés alrededor tuyo. Y desde ser eso logra poder ser todas las cosas que hay alrededor tuyo, hasta que esas cosas empiezan a amortiguar directamente con vos. Cuando sucede eso, se disipa Dios, que es esa conciencia colectiva desarrollada en tu estructura que hace que todo eso sea una perfecta obra de arte planetario, y entre esa forma que focalizás y vos mismo, se empieza a desarrollar una amortiguación de fuerzas, de energías. Se percibe energéticamente de los cuerpos, pero son fuerzas. Y esas fuerzas provienen de las estructuras psicológicas del otro, de la tuya, de su composición biogenética, de la tuya, de la atracción y rechazo de todas esas cosas. Y en función de todo eso, puede ser que ese otro te coma, o te pegue, o te dé un beso. O sea, las posibilidades son infinitas. Viste que el amor es atracción y rechazo, pero bueno, yo le tengo amor a la comida y me la como. Pero la amo para comérmela. Y a esa bonita la amo para darle un beso. Y a mi hijo lo amo para hacerle así, pues es una guaguita. Entonces, el amor tiene muchas maneras de ser, pero básicamente es cuando eso otro y vos congenian para desarrollar algo específico. Por ejemplo, eso otro congenió en ser comida y yo voy y me lo como. ¿Ok? Pero en este mundo que tenemos creado, que es muy salvaje, muy primitivo, las cosas se comen a pesar de que estén vivas. Y bueno, ¿qué decirte? Bueno, mi amiguito, que disfrutes mucho del día de 2. Aprovecha que el día de hoy se está desarrollando el poder de la inteligencia, es necesario para poder madurar la salida de esta célula de tiempo, que en sí es la salida, y es muy importante también para que vos sepas cómo poder cuestionar de la mejor manera utilizando la intrepidez al máximo de su potencial. Chao, chao. Hasta mañana.